Ahora nos metemos directamente, sí, ya en la agenda política de Hurlingham, porque fue un protagonista de las elecciones que quedó ahí en el terreno local muy cerca de conseguir una banca para su espacio, que es Consenso Federal, justamente a propósito de estos días en los que el apellido Labaña empieza a trascender a propósito de un posible nombramiento en el gabinete del presidente electo Alberto Fernández. Vamos a hablar con quien es juez de faltas del municipio de Hurlingham y además principal referente, fue candidato a intendente de este espacio en Hurlingham, el doctor Rafael De Francesco. Rafael, buen día. Ubaldo y Darío te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Waldo, buen día, Darío. Muy bien. Bueno. La verdad, mirando el panorama político, observando, observador como todos los vecinos, como todos los ciudadanos, de este momento tan importante para el país, ¿no? Y cuando decís observo, ¿qué es lo que te devuelve la mirada en el plano local? ¿Qué lectura haces de lo que pasó, tanto en octubre como estos días que son los previos a un cambio de gobierno en el orden nacional y provincial? En el plano local somos protagonistas, nosotros somos la tercera fuerza, armamos esto en 40 o 50 días, hemos tenido arriba de los 8.000 votos, 8.700 votos, fue un trabajo muy arduo, encontramos una gran polarización por las condiciones políticas nacionales, de los cuales por supuesto afectó hacia abajo, pero del 88% de la polarización nosotros tuvimos el 75% de los votos. Nuestro sector de 480 candidatos en la provincia de Buenos Aires fuimos el número 124, o sea, tuvimos una presencia muy interesante en todos los pueblos de Hurlingham. Pasamos a ser actores políticos, por lo menos en tener un sentido de pertenencia del distrito, de lo cual eso es muy importante en estos tiempos de gran polarización, y de los cuales quizás los segundos se borren por un tiempo y aparezcan dentro de 2 años, ¿no? Rafael, es una pregunta que te hacíamos antes de las elecciones de octubre y que ratificamos en este momento. Consenso Federal, en el caso concreto de Hurlingham, donde sos referente, también sabemos que tenés cargos en lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero en lo local, ¿están para quedarse, digo, para asegurar una continuidad y, por ejemplo, ya pensar en 2020? En 2021, Totalmente. perdón. Nosotros siempre dijimos que este era un proyecto futuro, nosotros sabemos perfectamente que es así y que estamos permanentemente para servir a la sociedad y emprender este camino político que no tiene retroceso. La intención es avanzar, la intención es dialogar, la intención es consensuar con los demás partidos políticos, buscar políticas públicas que sean positivas para la gente y por supuesto comienza un trabajo de participación y adoctrinamiento a los jóvenes y de preparación política para muchos aquellos jóvenes que quieren participar y que a veces no encuentran algo. Nosotros más que un marketing pensamos hacer una actividad intensa y permanente con respecto a las políticas públicas y generar, por supuesto, actividades de las cuales sirvan para proyectar a nuestros jóvenes hacia la vida política y a los quehaceres nacionales, provinciales y locales. ¿Existe hoy, encontrás vos, y te pasó durante la campaña y en los días previos, esa voluntad, esa avidez de parte de la juventud de involucrarse en política? Sí, totalmente. Los jóvenes están con esa necesidad. Es casual lo que está pasando en el mundo, y en Argentina lo tenemos en lo positivo en el sentido de la participación pacífica, en el consenso de ideas, en la confrontación del diálogo, pero el diálogo con respeto, lo veo mucho. Mire, Osvaldo, creo que lo hemos hablado, yo he sido tratado muy bien por todos los sectores, muy bien, sí, con un gran respeto y en especial por los jóvenes. Y eso es muy importante. A veces no se encuentra eso, pero yo lo he sentido y me he sentido muy protegido por aquellos jóvenes, inclusive aquellos jóvenes que militaban en otros partidos políticos. Me han tratado con mucho respeto y sinceramente eso lo agradezco. Ustedes a lo largo de la campaña promovieron una serie de iniciativas, de proyectos que tenían justamente como parte de eso que en otros tiempos se llamaba plataforma electoral de los partidos, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que justamente en un clima político como el de Hurlingham, en donde hay un liderazgo definido
por parte del intendente Juan Zabaleta, pero en donde al mismo tiempo el Consejo Deliberante tiene equiparación de bancas, hay 10 oficialistas, 10 opositoras. Digo, que esos proyectos, que esas iniciativas en algún momento puedan ser canalizadas aún por otras fuerzas políticas. Sí, totalmente. Inclusive el intendente, el compañero Zabaleta, ha expresado varias veces muchos proyectos que nosotros coincidíamos, o quizás no le doy la autoría ni a uno ni al otro, pero es el pensamiento general de aquellas personas de buena voluntad. Yo creo que esto es así, y quiero suponer que en el Consejo Deliberante también hay personas de buena voluntad en manejar los proyectos de todos aquellos ciudadanos que piensen en el bien común de los vecinos, ¿no? Rafael, ahora ya pensando en el espacio, en Consenso Federal, a propósito de las versiones que indican la posibilidad de que Marco Labaña sea quien se desempeñe al frente del INDEC en el futuro gobierno de Alberto Fernández, ¿qué mirada tenés respecto a eso y cuánto puede significar en diluir el espacio de Consenso Federal como un espacio independiente, alternativo tanto al macrismo como al kirchnerismo? La realidad que, yo voy a hacer por lo menos una pequeña reseña de lo que es Consenso Federal y de lo que nos tocó a nosotros en nuestra participación el 27 de octubre. Nosotros entramos localmente en Hurlingham, representación de Consenso con la agrupación Rojo Punzó, y hay dos Rojo Punzó, una que está dentro del justicialismo y otra que está afuera. Ajá. Y después con la Celeste y Blanca, que es el partido provincial y nacional, y del cual entramos con 5 distritos. Hoy nos quedamos con 17 distritos nacionales, o sea, 17 provincias, en toda la provincia de Buenos Aires, y he quedado a cargo en la presidencia del Armado de la primera sección electoral como presidente de Celeste y Blanca y presidente de Rojo Punzó, de los dos Rojo Punzó, en la actividad local, o sea, en la actividad para Hurlingham, sí, la ciudad de Hurlingham. La intención nuestra es seguir creciendo como partido. Fíjese que nosotros, hoy, si el radicalismo decide retirarse de Cambiemos, el PRO quedaría en 3 distritos nada más. Y nosotros estamos en 17 distritos, de los cuales tenemos la libertad, como hemos tenido paso, sí, la libertad de hacer las alianzas con lo que nosotros creemos que puede llegar a ser posible, ¿no? Por lo tanto, la posible designación de Labaña en el gabinete o como parte del gobierno de Alberto Fernández no diluye, no termina por desarmar Consenso Federal. Para nada, lo fortalece, lo fortalece porque sinceramente este ha sido un frente. Lo que nosotros tenemos en el gobierno de Alberto es un frente generalizado. Sí. Y los graves problemas del país se arreglan entre todos. Ayer los amigos me mandaban cuando agarra Labaña el Ministerio de Economía, porque las noticias con respecto al exterior y con respecto, esto es un ejemplo, ¿no?, que se vienen con respecto a los acuerdos con el fondo y todo eso, hacen que los argentinos estén preocupados en las cuestiones económicas, y creo que tiene que ser así. Un país que debe 350.000 millones de dólares, que el último préstamo que pidieron el 80% fue para pagar intereses de la deuda, que el país no creció absolutamente nada, que el país tiene los puertos estancados, que la pobreza crece día a día, que la gran preocupación de nuestros gobernantes es la situación de nutrición y de hambre que hay en nuestra población, como así la desatención de los jubilados, como así la falta de situaciones que puedan hacer prevenciones sanitarias o médicas. Eso hace que estemos todos preocupados. Y eso hay que sumarle que hay que hacer un gobierno de todos, con la intervención de todos los sectores políticos. Rafael, tiene que, pero la Argentina sí, tiene que pensar que tiene que tener políticas de Estado, y estas políticas de Estado hace a esta emergencia. Ya parándote como un referente de la oposición en Hurlingham, uno de los problemas que ha tenido históricamente justamente quienes se paran en una vereda enfrente de los oficialismos, que históricamente han sido peronistas en nuestro distrito, es el alejamiento o la aparición solamente en tiempos electorales, ¿no?, en la coyuntura. Cada 2 años la campaña y después referentes que se pierden, que dejan de ser visibles para la sociedad, cosa que no pasa con el oficialismo, porque al estar en gestión, naturalmente siempre tiene un nivel de exposición y de presencia social, política, entre los vecinos. ¿Cómo vas a hacer para diferenciarte justamente de esas experiencias anteriores de la oposición en Hurlingham?
No, nosotros vamos a seguir trabajando como todos los días. La campaña es algo totalmente aleatorio. La campaña es la presentación ante la sociedad de todo nuestro trabajo que vamos a hacer. Nuestro trabajo está permanentemente en la trinchera con la gente. Hay dos cosas fundamentales. La actitud militante uno lo ha tenido toda la vida. Todo el mundo sabe que Rafael de Francesco, si bien tiene un cargo público como juez de falta de Hurlingham, siempre han tenido las puertas abiertas a cualquier problema que haya tenido el vecino. Nosotros estamos a disposición del vecino. Y aparte, la experiencia, uno no es diablo por diablo, sino por ser más viejo quizás. La experiencia hace que nosotros tengamos un contacto con la gestión que nos hace mucho más ágiles en algunos problemas que el vecino quizás se le dificulte en otro entorno político, pero nosotros tenemos la capacidad de ir a la solución directamente. Y bueno, y esto es lo que hacemos día a día. Seguimos con nuestras actividades, seguimos ayudando, seguimos colaborando, nos ponemos a disposición de los problemas del Ejecutivo, del Legislativo, y estamos permanentemente. Bien, entonces, por lo tanto, si vas a seguir estando, seguramente nos seguiremos cruzando en el terreno político y también en este tipo de actividades, en tu caso como rol de juez de faltas del municipio de Hurlingham. Así que la retomamos en cualquier momento, Rafael, entonces. Osvaldo, es un placer, gracias por llamarme, y la verdad que se acercan tiempos de transición, estamos en un tiempo de transición, y espero que la providencia ilumine a nuestros líderes para sacar al país del difícil momento que nosotros hoy estamos sufriendo. Ojalá así sea. Y hay algo muy importante, el pueblo argentino se merece que sus líderes estén a la altura de las circunstancias. Ojalá, lo esperamos todos, Rafael. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Hablábamos con Rafael de Francesco, es el juez de faltas del municipio de Hurlingham, fue el candidato a intendente de Consenso Federal, que es una fuerza política que, de acuerdo a lo que decía de Francesco,